El tema de hoy es la sabiduría que salva generaciones. Este mes hemos estado hablando sobre la sabiduría y es algo muy importante, pues la sabiduría nos ayuda a saber lo que es correcto, nos da el discernimiento del bien y el mal. Y también en la Biblia hemos visto muchos ejemplos de personas sabias que fueron usadas por Dios para hacer milagros extraordinarios. Y quiero que nos vayamos a Éxodo capítulo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Como dije anteriormente, eran tiempos muy difíciles, pero Jocabed fue un ejemplo de fe extraordinaria, pues ella no dejó de que el miedo se apoderara de ella, sino que siguió confiando en la voz de Dios, aún en todo ese ruido de temor, de angustia. Jocabed siguió confiando y prestó atención cuidadosamente a lo que Dios le mandaba hacer. Es importante mencionar también, antes del capítulo 2 se habla de que el faraón mandó a matar a los niños, pero habían unas parteras que no hicieron caso a lo que el faraón dijo. Aquellas parteras, en vez de tirar a los niños al río o a haberlos matado al momento de recibirlos, en vez de hacer eso, ellas lo que hicieron fue cuidarlos y protegerlos para que no se dieran cuenta de que estaban haciendo eso. Y pues esas mujeres también son un claro ejemplo de lo que es la obediencia a Dios sobre las autoridades terrenales, porque nosotros sabemos que tenemos autoridades terrenales, hay leyes, pero en este momento esas mujeres se enfrentaron con unas leyes que no eran de acuerdo a lo que Dios mandaba, y ellas no decidieron hacerle caso al faraón, aún teniendo toda esa autoridad, sino que ellas decidieron confiar en Dios y hacer lo correcto. Y eso requiere de mucho valor, porque no es fácil. Fácilmente ellas podían morir, el faraón pudo haberles quitado la vida o pudieron haber perdido ese trabajo. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que Dios también les dio hijos a ellas mismas. Usualmente las parteras se dedicaban a eso porque no podían tener hijos ellas mismas. Entonces, imagínense, el premio que les dio Dios por haber sido tan valientes fue tener sus propios hijos. Ellas tal vez durante su vida adulta pensaron, yo nunca tendré hijos, hasta aquí terminó mi familia, no podré darle una generación futura a mi esposo, pero no fue así. Ese acto de valentía pudo darles una generación. Entonces es muy importante que nosotras como mujeres tomemos decisiones así, por muy difícil que sea, es importante que seamos valientes. Y aunque el mundo nos diga que hagamos algo que no le agrade a Dios, por muy difícil que sea negarnos a eso, debemos obedecer a Dios porque una recompensa mayor vendrá a nosotras. Miren con el ejemplo claro de Moisés. Imagínense que Jocabed
no hubiera salvado al niño. Imagínense que sí lo hubiera tirado al río y se hubiera muerto Moisés. Dios habría escogido a otra persona posiblemente para liberar a su pueblo, pero Moisés no solamente liberó al pueblo, sino que obró muchas cosas más. Él fue el que recibió los 10 mandamientos. Imagínense tantas cosas que hizo Dios a través de su vida, tantas generaciones que fueron salvadas a través de Moisés, y todo fue gracias a la decisión que tomó Jocabed. Así que como introducción, regresando a la sabiduría, quiero leer Proverbios 9:10. Vamos a Proverbios 9:10. Perdón. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como dije, la sabiduría es saber hacer lo correcto, tener el discernimiento de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene. Pero quiero comentarles de que hay una línea delgada entre la sabiduría y lo que es la autosuficiencia, porque al tener sabiduría es fácil decir, si yo ya sé que me conviene, ¿para qué voy a necesitar a Dios entonces? Si yo ya sé lo que me conviene, yo ya sé qué es lo que debo de hacer, nadie me tiene que dar órdenes, ¿por qué tengo que confiar en alguien más que no sea yo mismo? Porque confiar en Dios es depender de Él. Y al tener sabiduría también es peligroso perderse. El libro de Proverbios habla de la sabiduría y dice que tenemos que tenerla porque nos va a hacer de bien. Pero no solo porque tenemos sabiduría significa que todo va a estar bien. Es fácil creer de que al tener sabiduría, nuestra relación con Dios ya se arregló todo. Ya lo tenemos todo, no necesitamos nada más. Pero eso no es cierto. Tenemos el claro ejemplo de Salomón. Él fue un gran rey y él, de hecho, pidió sabiduría. Eso es lo que pidió cuando Dios le preguntó qué es lo que quería. Pero aún con toda esa sabiduría, Salomón también se perdió. Salomón también cometió errores. Y después de todo, somos humanos. Entonces, la clave de todo no es la sabiduría, sino la sabiduría al tener un corazón alineado y dispuesto a lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Porque la sabiduría sin un corazón entregado a Dios termina siendo vana. Entonces, regresando al escenario de aflicción que estaban pasando Israel en ese entonces, es fácil sentirnos como que nosotros entendemos lo que es ese sufrimiento. Hoy en día es fácil ver a nuestro alrededor y ver muchos problemas, muchas personas sufriendo, falta de provisión, falta de trabajo, que hijos se pierden, los matrimonios se están rompiendo y hay muchos problemas pasando. Es fácil creer de que todo está perdido, pero realmente no es así, porque 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es fácil creer que la debilidad de estar en un sufrimiento es un castigo, que ahí ya todo está perdido, no hay nada más que hacer, pero realmente Dios en esa debilidad, Él mismo se glorifica y te dice, hija, no te preocupes, mírame a mí, no mires el problema, no mires lo que no se puede, no estás pensando en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes, lo que sí hay y lo que yo puedo hacer en tu vida, lo que yo puedo hacer contigo en la vida de otras personas. Entonces, todos los problemas por los que pasamos no son castigos, sino que son maneras en las que Dios puede acercarse más a nosotros, en las que nosotros podemos acercarnos más a Él, comprender de que Él es bueno. ¿Cuántas cosas buenas no ha hecho el Señor en nuestras vidas? Entonces, cada vez que estemos pasando por un problema, por una dificultad, por alguna falta de algo que tengamos, no pensemos en lo que no tenemos. Pensemos en lo que sí tenemos, en lo que Dios nos da, porque Él es bueno. Entonces, suena raro, pero hay que aprender a sufrir bien. Hay que aprender a tomar bien esos problemas. No decir qué mal, estoy arruinada, sino que decir, esta es una manera en la que Dios me va a enseñar algo nuevo. Amén. Yendo al primer punto, titulado La sabiduría ve oportunidades donde otros solo ven problemas.
como les estaba diciendo, los problemas nos bloquean la mente. Es fácil creer de que ya no hay solución, ya no puedo hacer nada, pues me voy a rendir, voy a tirar la toalla. Pero realmente la sabiduría nos ayuda a que nosotras encontremos una salida a través de Dios y encontrar oportunidades. Este, Humanamente la situación para Jocabed era imposible. Ella no podía salvar al niño en los ojos del humano, pero este, el miedo es lo que nos hace creer eso. Pero Dios, dándonos una perspectiva espiritual, nos habla, hace que veamos más allá de lo terrenal. Jocabed, al hacer caso a la voz de Dios, pudo salvar a Moisés. No dejó que el miedo la estancara. Muchas veces nosotras podemos estancarnos en nuestra vida, podemos decir de que ya no hay propósito mayor para mí, ya mi sueño no se puede cumplir, ya mis hijos están perdidos, ya el matrimonio está perdido, ya no puedo hacer nada al respecto, pero no es así. Lo que nos estanca es el miedo, lo que nos estanca es la duda. Pero siempre que pongamos nuestra fe en Dios, vamos a poder alcanzar lo que nosotras deseemos. No es que vamos a alcanzar todo lo que se pueda, porque no todo nos conviene, pero siempre que esté de acuerdo a los planes de Dios, vamos a poder tener aquello bueno, aquello que nos edifica. No dejemos que el miedo nos estanque, no dejemos que el miedo nos apague y nos llenemos de una gran tristeza, una gran aflicción, porque eso lo que hace es que estanca también los planes de Dios en nuestra vida. Imagínense que Jocabed hubiera tirado al niño, el pueblo de Israel hubiera seguido en esclavitud. Imagínense que nosotras tiremos la toalla, Dios no va a poder obrar en nuestra vida, porque nosotras le estamos cerrando la puerta a Dios para que Él haga lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces, muchas veces eso es gracias al enemigo de que nos está hablando, en nuestra mente está poniendo pensamientos negativos de que no servimos, no somos suficientes, yo quisiera ser así, miren a la hermana que tiene más cosas que yo tengo. Pero eso no es el punto. El punto es que esas dudas, esos malos pensamientos se vayan, porque lo único que hace es que nos baja la autoestima, nos baja la felicidad y nos cierra los ojos a lo que realmente tenemos. Santiago 1 del 2 al 3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada cosa por la que pasamos nos forman. Dios nos forma. Somos como un diamante. Inicialmente solo es una piedra, no tiene valor, pero el trabajador la va formando, la va formándola y le va dando forma. Nosotros no podemos cambiar si no dejamos ser cambiados. Tenemos que dejar que Dios nos convierta en aquella mujer que Él desea que nosotras seamos. Y hay que saber aprovechar las situaciones difíciles. No hay que ver un problema, hay que ver una oportunidad. Así igual, si vemos a otra persona en problemas, nosotras podemos ver una oportunidad de hablarle de la palabra de Dios a esa persona. Y de esa manera también podemos impactar generaciones. Yendo al segundo punto, que se titula La sabiduría actúa con fe y planificación. Éxodo del 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El faraón había dicho que tenían que tirar a los niños hebreos al río, y Jocabed hizo lo que el faraón dijo, pero ella planificó y vio más allá de lo que él había mandado. Ella hizo caso a lo que el faraón dijo, pero también dejó en las manos de Dios lo que iba a pasar con la vida de Moisés. No lo tiró así nomás, preparó esa arquilla y la cubrió con brea para que no fuera a llenarse de agua. Y también fue estratégica al pensar en dónde iba a poner al niño. Imagínense para que Moisés haya terminado con la princesa, con la hija del faraón, y todo eso no lo podía controlar Jocabed. Jocabed no podía decidir a dónde iba a ir el agua ese día, que si iba a haber viento, que si un cocodrilo se iba a comer a ese niño. Y podían pasar muchas cosas que iban a supuestamente arruinar el plan de Dios. Pero Dios, aún en esas cosas que parecen negativas, en nuestros ojos parecen cosas negativas, Dios lo usó a su favor. Imagínense, llegó a la hija del faraón
Y la hija del faraón dice de que no solamente vio al niño y dijo, llévenselo, ya saben qué hacer con él. Ya saben ustedes que tiene que perder la vida. Ella no dijo eso. Dice la Biblia que su corazón fue conmovido. Y ella habiendo sido crecida en el palacio con su papá, de que ella estaba consciente de que los hebreos no eran un pueblo de que iban a ser aliados con los egipcios, eran enemigos, eran sus esclavos, y era claro de que tenía que deshacerse de aquel bebé, pero Dios tocó el corazón de la princesa y gracias a eso que hizo Dios, Moisés pudo quedarse. Imagínense también que no solamente la princesa dijo, yo me lo voy a quedar, porque Moisés solo tenía 3 meses. Podía morir si no había alguien que lo cuidara bien. Entonces, Miriam, que es la hermana de Moisés, fue muy lista. Ella es otro ejemplo. No solo Jocabed como madre, sino también Miriam como una hermana fue lista y se quedó pendiente de Moisés. ¿A dónde fue Moisés? ¿Quién lo encontró? Y gracias a aquella acción de Miriam, y fue y le dijo a la princesa, yo conozco a una mujer que puede cuidarle al niño. Y resulta que Jocabed volvió a tener a Moisés con ella. Y no solo eso, sino que la princesa le dijo que le iba a pagar por cuidarle al niño. Imagínense, cuidar a sus hijos y que le paguen por aquello. Esa solamente fue bendición de Dios. Posiblemente, amén. Ese aplauso para Dios. Imagínense cómo vivía Jocabed. Posiblemente no tenía mucho para comer, para alimentar a su niña. También tenía a Aarón, que era el hermano mayor de Miriam y de Moisés, perdón. Ella posiblemente estaba pasando por un momento difícil económicamente. Siendo esclavos, obviamente no iba a tener la mejor vida, pero que la misma princesa le pagara por cuidar a su propio hijo, eso solamente Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, ahí podemos ver que Dios tenía todo preparado, para que Moisés fuera liberado y que a través de Moisés fuera liberado el pueblo de Dios. Y a veces es fácil de que nosotras pensemos, voy a tener fe, voy a confiar en que Dios va a actuar en mi vida, que Él va a abrir puertas, pero al final no administramos bien el dinero si lo que queremos es un mayor sueldo, digamos, que nos paguen más, pero seguimos gastando todo eso que ganamos. Tampoco organizamos nuestro tiempo. Si lo que queremos tener es más tiempo, decimos, no tengo tiempo de nada, que los días se me pasan rápido, pero no administramos el tiempo. Tampoco pedimos perdón. Tenemos enemistad con todas las personas y queremos ver un cambio, pero nunca nosotras somos las personas en que tomamos el primer paso para aquello. Esperamos que Dios cambie todo de la noche a la mañana, mágicamente, pero nosotras en primer lugar no estamos cambiando nada. Recuerden que la fe sin obras es muerta. No podemos estar hablando solo Dios proveerá, Dios proveerá. Hay que confiar, sí, pero no hay que quedarnos con los brazos cruzados esperando de que el dinero caiga del cielo. Todo requiere nuestra parte. Si nosotras no hacemos nuestra parte, ¿cómo vamos a esperar la respuesta de Dios? Así como Jocabed no solamente oró para que Moisés fuera protegido por Dios, ella no solo hizo eso, preparó aquella arquilla y lo cuidó y planeó una estrategia. Entonces, Dios nos puede abrir puertas, sí, pero nosotras también tenemos que caminar hacia ellas. Las puertas no van a venir hacia nosotras. Nosotras tenemos que avanzar, planificar, ser estratégicas hasta llegar a esas puertas que Dios ha abierto. La sabiduría piensa antes de actuar y no tenemos que actuar desesperadamente. No tenemos que tomar decisiones por impulso. Tampoco tenemos que dejar que el temor se apodere de nosotras. Que un problema me salió de la nada, no sé qué hacer. Tranquila, no actuemos por impulso, porque eso lo que va a hacer es que tengamos tal vez un resultado no muy bueno, no lo que esperamos. Así que tenemos que planificar, tenemos que actuar y también confiar en Dios. Como punto número 3, la sabiduría entrega a Dios lo que no se puede controlar. Jocabed cuidó al niño por 3 meses, pero imagínense esconder a un bebé que llora cada rato, entonces ya no podía ocultarlo. En algún momento iban a encontrarlo y se lo iban a quitar. Entonces, cuando la situación salió de sus manos,
Ella lo que hizo fue encomendárselo a Dios. Eso tenemos que hacer nosotras. A veces es fácil intentar controlarlo todo y controlar a todos los que nos rodean, pero eso solamente nos quita paz. Al final terminamos afanadas y no alcanzamos nada. Es fácil preocuparse por lo que va a pasar mañana, es fácil preocuparse porque este fulanito no hizo lo que le dije, se olvidó, no me hizo caso, se fue con no sé quién, que todo está saliendo mal, pero si intentamos controlarlo todo, vamos a ser nosotras las afectadas. Cuando la situación salga de nuestras manos, solamente tenemos que dejar esa situación en las manos de Dios, porque nada sale de las manos de Dios. Él tiene control sobre todo. Imagínense, dice que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Él siendo el creador de todo, ¿cómo no lo va a controlar todo al mismo tiempo? Amén. Él es todopoderoso. Amén. Entonces, la clave aquí es que para que tengamos paz, simplemente tenemos que encomendarle las cosas a Dios y no intentemos hacer más de lo que Dios nos pide. Tampoco es de que, voy a tener fe y voy a actuar, entonces voy a hacer más de lo que me corresponde, porque a veces también podemos confundirnos y podemos hacer lo que le corresponde a Dios hacer. Tratamos de manipular la situación para que salga como nosotras queramos, pero realmente eso no está bien, porque Dios es el que tiene que controlar las cosas. No tomemos el control de lo que le corresponde a Dios controlar. Tampoco es porque estoy diciendo de que la fe también conlleva acciones, pero las acciones tienen que ser balanceadas. Si ya sale de nuestro control, no tenemos que tomar el lugar de Dios. Con el siguiente punto es, la sabiduría de una mujer puede transformar el destino de una generación. Jocabed posiblemente nunca hubiera imaginado lo que pasó luego de que Moisés creció. Ella nunca vio todo lo que Dios hizo a través de Moisés. Ella no pudo ver al pueblo ser liberado, no vio al Mar Rojo abrirse, tampoco vio las plagas de Egipto, no vio cuando le entregaron los 10 mandamientos, no vio tampoco cuando estaban yendo a la tierra prometida. En ningún momento Jocabed dijo, voy a salvar al niño para que Dios haga todo eso. Porque lo que Dios nos pide es simplemente confiar, no es de que sepamos cómo van a terminar las cosas. Porque a veces las cosas suceden y no entendemos el por qué. A veces en nuestros ojos lo que está pasando es malo, pero posiblemente es una lección que Dios nos está dando o simplemente Él está obrando. No necesitamos saber las razones del por qué Dios hace las cosas, por qué las cosas son así. No necesitamos saber el por qué, simplemente necesitamos confiar. Nosotras no tenemos el control de las cosas, Dios sí. Y a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, Dios puede cambiar generaciones enteras. Imagínense, Israel ya no fue esclavo. Ellos se fueron y tuvieron reyes buenos como David. Ya después fue porque ellos no quisieron obedecer de que los reyes eran malos. Pero Dios tenía un gran plan para ellos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, son el pueblo escogido de Dios. Imagínense qué bonito que Dios nos escoja, pero no podemos ser escogidos si nosotros primeramente no lo escogemos a Él. Madres, también les quiero decir algo especialmente a ustedes. Nunca subestimen lo que sus hijos ven, porque a veces pensamos, bueno, las madres piensan de que los hijos no vemos lo que ellas hacen, cómo oran, cómo perdonan, cómo hablan, cómo responden, cómo tratan a otros. Muchas veces parece que nosotros no aprendemos de aquello, hasta que un día ustedes se dan cuenta que nosotros hacemos lo mismo que ustedes hacen. Entonces hay que tener cuidado en eso también, porque así como la sabiduría puede pasarse a los hijos, las cosas malas también pasan a través de las generaciones. Y es malo porque hay maldiciones generacionales. Pero en el nombre de Jesús todo eso se corta cuando venimos a Él y confiamos en Él. Entonces es importante saber que la sabiduría también se hereda. Así que tenemos que preguntarnos cosas como, ¿y cuando reacciono estoy reaccionando a lo que yo quiero o a lo que puedo confiar en Dios?
¿Estoy buscando la dirección de Dios? ¿Estoy esperando de que hable a mi vida antes de hacer cosas que no me convienen? ¿O qué situación, hermanas, tenemos que entregar completamente en las manos de Dios? Si nosotras cargamos todo lo que todo lo que enfrentemos en la vida, vamos a terminar cansadas, vamos a terminar fatigadas, porque no podemos cargarlo todo, sino que tenemos que entregárselo todo a Dios, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué el yugo es fácil y ligera la carga cuando se lo damos a Dios? Porque cuando se lo entregamos, nosotras no somos las que llevamos aquello, es Dios. Él nos, Él va con nosotras, Él nos acompaña. Para concluir, quiero aclarar de que Jocabed no fue alguien que fue recordada porque tuvo un estatus social. Ella no era ni profetisa, ella no era líder de nada, ella no tenía nada más que solo ser una madre. Y no es que ser una madre no sea nada, sino que podemos imaginar que, Jocabed, el día de hoy es muy recordada por algo extravagante. No, ella era una madre que confió en Dios. Entonces no pensemos de que nosotras no podemos ser usadas. Miren a Miriam. Miriam la recordamos como una hermana sabia que supo actuar como debía en un momento difícil. Gracias a ella, Jocabed pudo recibir al niño otra vez, pudo crecer con ella y le pagaron por cuidar al niño. Entonces, Miriam también jugó un papel importante en aquello. Y la princesa, la hija del faraón, ella sí tenía un estatus, ella sí era una persona importante en Egipto. Y solo por eso no se creyó más que el niño hebreo, sino que Dios también la usó como un medio. Y así nosotras, en cualquier punto de nuestra vida, donde sea que nos encontremos y cualquier estatus que tengamos, podemos ser usadas por Dios. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Me recordaba a la vez en que Elías estaba en el desierto y él esperaba escuchar la voz de Dios en algo majestuoso, en algo extravagante. Hubo un terremoto y creyó que ahí estaba la voz de Dios. Vio fuego y pensó que ahí era donde Dios iba a estar. Pero realmente se dio cuenta que la voz de Dios era como un susurro silencioso. Entonces a veces esperamos ver la mano de Dios en algo súper grande, algo que no creemos, un milagro increíble, pero realmente solo tenemos que guardar silencio y escuchar, prestar atención. En los afanes de día a día es fácil olvidarnos de Dios completamente. Es fácil no leer la Biblia, es fácil no orar, es fácil ni acordarse de Dios, pero también tenemos que tener esa disciplina. Tenemos que ser conscientes de que aunque nosotras no nos recordemos de Dios, Él sigue siendo bueno. Él no se olvida de nosotras. Entonces, tengamos esa disciplina. Escuchemos atentamente la voz de Dios. Tomemos un momento del día, aunque sea 5 minutos, en silencio, orando. Gracias Dios por un nuevo día. Gracias por las oportunidades que me das. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión, porque es más fácil prestarle atención a los problemas, a lo que tenemos que hacer, a lo que el niño me pidió, al mandado que debo ir a terminar, a los oficios de la casa, que al trabajo, que lo que pidió el esposo. Es muy fácil estar pensando y dando prioridad a aquellas cosas, pero también tenemos que guardar silencio para que ahí escuchemos la voz de Dios. Y así también nosotras podemos tener un momento de paz. Amén. ¿Y cómo podemos conectar esto a Cristo? Es muy interesante porque hay muchas cosas paralelas entre Moisés y Cristo Jesús. ¿Cómo qué? Pues Moisés al nacer había un decreto de que tenían que matar a los niños. En los tiempos de Jesús también habían mandado matar a los niños que iban haciendo. Ese es primer paralelo. Número 2, Moisés liberó al pueblo de Israel y Cristo Jesús nos ha liberado a nosotras. Nos ha limpiado de todo aquel pecado. Murió por nosotras. Amén. Y todo fue por amor. Nosotras no nos merecíamos el amor de Jesús. No nos merecemos eso ni aún ahora. Pero Él, siendo tan misericordioso, hizo la voluntad del Padre, vino a la tierra. Imagínense, se convirtió en humano, se puso ese manto de humano
para poder para poder pagar aquella deuda que nosotras jamás habríamos podido pagar. Solamente podía pagar la deuda de la muerte a alguien limpio, a alguien sin pecado. Solamente Él pudo hacer eso. Y sufrió. Él sufrió por nosotras. Lo humillaron. Imagínense que sus propios hermanos ni creían que Él era el Mesías. Incluso los religiosos de aquel entonces lo veían como una amenaza. Los que tenían poder social lo veían como una amenaza porque ellos ganaban de la religión. Pero Jesús les vino a enseñar lo que verdaderamente es amar a Dios. Y gracias a Él, así como Moisés abrió camino con la ayuda de Dios, así como Él partió el mar para que pudiera pasar el pueblo, Cristo sirve como el camino hacia el Padre. Sin Él no podemos llegar al Padre. Entonces, ese es otro paralelo entre Moisés y Jesús, y es muy importante que sepamos todo eso. Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios sabiduría si primeramente no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Porque solamente Él es el que nos puede ayudar a obtener eso. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Y si nosotras queremos ser usadas para que Dios haga cambios en las vidas de otras personas, para que cambie nuestra vida primeramente, tenemos que tener un corazón dispuesto y así Dios nos va a usar como un medio de bendición. Imagínense qué bonito que nosotras podamos ser medio para que Dios bendiga a otras personas. Así como Él dijo, hagan discípulos en la tierra. Nosotras podemos ser discípulos de Dios, pero ¿cómo? Solamente recibiéndolo a Él verdaderamente. Así que, la sabiduría es muy importante, pero también es importante tener un corazón entregado completamente a Dios. Como veíamos también en un culto de que un corazón conforme al corazón de Dios, así como David fue, hay que ser sabias, hay que ser entregadas a Dios, hay que saber escuchar su voz, planificar bien cada cosa que vayamos a hacer y no hacer las cosas como nosotras decimos, sino ser obedientes, porque la fe y las acciones no son separadas a la obediencia. La obediencia es muy importante. Así que ese ha sido el mensaje. Dios les bendiga.